conectarse porque en pocos minutos comenzamos con nuestro Facebook Live sobre impermeabilizantes. ¡Empiecen! Mejor experiencia le recomendamos tener buena conexión a internet. Utilice auriculares de ser posible. Tome nota. Escriba sus dudas en el chat. Active las notificaciones del grupo. Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Facebook Live y hoy vamos a estar hablando de impermeabilizantes y casos extraños que pueden pasar a la hora de impermeabilizar. Hoy no estoy sola, nos está acompañando Joan. Joan, preséntate y cuéntanos un poco más. Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias a los maestros que se conectan a través de Club Maestros Corona Agrival. Y bueno, mi nombre es Joan Valencia, ya muy conocido por muchos de ustedes, o para los que no, soy instructor de formación para el área de capacitación en todo lo que tiene que ver con el portafolio de Comercial Corona Colombia. Así que muchas gracias, André, por esta invitación. Claro que sí. Entonces, maestros, antes de empezar, empiecen a comentarnos desde dónde nos están viendo. Y acá tenemos, bueno, ustedes no lo están viendo, pero acá tenemos varios impermeabilizantes, entonces vamos a ver con cuál empezamos. Joan, ¿con cuál quieres empezar? Bueno, yo creo que lo importante cuando uno habla de impermeabilizantes, o más de impermeabilizantes, hablar de soluciones, es entender que por lo general uno debe seguir unos pasos para tener una exitosa impermeabilización. Entonces, siempre pensamos es cuál es el producto ideal para la solución que yo necesito para tratar el inconveniente o problema que yo tengo. Sí. Pero no tenemos en cuenta que no todas las necesidades de impermeabilización son iguales. Entonces, lo primero que debemos hacer es realizar un adecuado diagnóstico de esa necesidad de impermeabilización o de ese inconveniente, esa novedad, esa patología que puede tener el cliente en su residencia, en el edificio, en su casa. Entonces, primero realizar un diagnóstico de cuál es el tipo de humedad que tenemos en el espacio. Invitamos también a los maestros que están conectados para que nos compartan por acá cuáles son ese tipo de humedades que habitualmente vemos o conocemos en las edificaciones de nuestros clientes. Por ejemplo, André, una humedad que puede pasar mucho, que se ve a nivel del zócalo y que se conoce normalmente como una humedad por nivel freático. Eso es una patología, es una necesidad de impermeabilización y hay que saber con qué tipo de productos se pueden llegar a tratar. Claro que sí. Yo también quiero que comenten cuáles son los pasos que normalmente utilizan a la hora de, como dice Joan, diagnosticar una humedad cuando van a visitar pues, a sus clientes. Y mientras, ¿cuál sería el segundo paso en este caso? Bueno, después de hacer un diagnóstico de cuál es ese tipo de humedad, ahí encontramos diferentes tipos. Humedades por presión negativa, es decir, aquellas que normalmente se generan desde afuera hacia adentro. Un ejemplo muy típico es cuando tenemos un muro compartido en nuestra edificación con un vecino o con una vivienda aledaña. Quizás en el lado de ese vecino es un patio abierto, es un patio que le cae constantemente agua o que simplemente por las condiciones de las actividades que allí se realizan es un espacio muy húmedo. Y probablemente si no tenemos un tratamiento por ese lado nos va a afectar a nosotros en la sala, en las habitaciones o en algún espacio nuestro. También cuando construimos nuestras casas, quizás cercanos a laderas o cuando tenemos una construcción cercana a lo que llamamos el terreno, la montaña o espacios naturales donde normalmente por condiciones del mismo terreno, cuando llueve o cuando tenemos algún inconveniente se humedece, pues ahí tenemos una humedad también que nos puede llegar a afectar. Listo. Yo, por ejemplo, esta siento que no es una humedad que se ve directamente en la pared, sino como que la creamos nosotros en el ambiente, y es la de condensación. Cuando estamos en la ducha, usamos el agua súper caliente y no tiene a dónde escapar porque justamente ese baño no tiene ventana, se crea por condensación, ¿cierto? Sí, es habitual, por ejemplo, cuando estamos en baños donde nos servimos de agua caliente, agua fría, especialmente en aquellas zonas que son un poco más frías, climáticamente hablando, centro del país, por ejemplo, en Boyacá, en muchas zonas, o aquí mismo en Antioquia, en muchos lugares, cuando utilizamos el agua caliente y el agua fría, esa agua caliente normalmente parte de esa agua caliente se vuelve un vapor. Ese vapor lo que hace es que se acumula alrededor de las paredes y en la parte del cielo especialmente,
y posteriormente ese vapor se convierte en gotas, que es el típico caso de una condensación. Es cuando tú tomas un refresco o una bebida que estaba en la nevera congelada, Sí. la sacas, la Empieza a colocas sudar. encima de la mesa o encima del mesón de la cocina, y con el paso de los minutos ella va sudando. Es un ejemplo pues, de algo que puede darnos una idea de lo que es condensación, ¿verdad? Sí. En este caso del baño, normalmente esas gotas se van acumulando en la superficie. Si la superficie tiene cierta porosidad, puede que en el enchape no ocurra cuando son baños completamente enchapados, pero en el cielo sí, o cuando son baños que vienen la mitad enchapado y la mitad pintado y estucado. Ahí se nos va generando un hongo, un moho, algún tipo de microorganismo que necesitamos tratar. ¿Por qué ocurre? Ya lo mencionas, no tenemos una ventana de pronto por donde pueda haber una recirculación del aire, no tenemos sistemas extractor también de esos vapores que a veces se dan, o también puede pasar la condensación en zonas costeras o en zonas cálidas donde tenemos el aire encendido constantemente, el aire acondicionado. En las zonas cercanas al aire acondicionado, por lo general, allí por el frío, se genera la acumulación de ese frío en cierta parte, se genera también la presencia del microorganismo. Como no tenemos recirculación, por lo que queremos es que el aire no se nos escape del recinto para mantener la temperatura, lamentablemente tenemos ahí una afectación. Ese es un ejemplo de condensación. O en armarios también, se nos da en closet, que a veces nuestra casa no tiene buena ventilación, ahí también ocurre el tema. Ok, por ejemplo, para este tipo de humedades, ¿cuál sería como la mejor solución en este caso? Bueno, una vez entonces realizado el diagnóstico, debemos pasar a la solución adecuada de acuerdo al tipo de humedad negativa, positiva, por nivel freático, etc. En el caso que mencionamos de humedad por condensación, normalmente debemos hacer una limpieza adecuada de esa superficie con hipoclorito y con agua para eliminar un poco el microorganismo que está allí alojado. Después de limpiar bien esa superficie, debemos aplicar una pintura que en este caso nos dé una buena resistencia a esa presencia o la formación del hongo. Podemos tener dos opciones: la pintura antibacterial de Corona, que es excelente por tener ese componente que evita la proliferación del microorganismo, o también podríamos utilizar la pintura impermeabilizante. Es una pintura que está diseñada para espacios húmedos. En el caso si tenemos una humedad por condensación, o por qué no también una humedad negativa, ahí podemos hacer un tratamiento con esta pintura que tiene partículas, que lo que hace es que evita la formación o el desprendimiento de esa capa que aplicamos normalmente en el muro, o también en este caso cuando tenemos algún tema de microorganismo alojado en la superficie, también lo podemos trabajar con la pintura impermeabilizante. Listo. Joan, algo importante de la pintura es que ella dice que resiste hasta 15 psi. ¿Qué quiere decir esos 15 psi? Bueno, relacionemos que en este muro podemos tener una humedad por algún factor externo. La humedad, cuando está generando o cuando está penetrando, ella va a tratar de ejercer una presión hacia el interior de esta edificación. Por eso normalmente vemos que hay levantamiento de las pinturas arquitectónicas convencionales, o que hay afectación a veces del estuco, porque ella, dependiendo qué tan severa sea, va a ejercer una presión para tratar de salir a este lado de nuestra edificación. Entonces, cuando habla de que resiste 15 psi, es que puede llegar a tener una resistencia de esa presión del agua tratando de entrar. Es como si equivaliera casi a una columna de más de 6 metros de agua tratando de ingresar. Okay. Hay que ser muy claros, nuestros productos o nuestras soluciones, porque queremos llamarlos son soluciones, lo que hacen es tratar la humedad o procura contener la humedad. Nunca la va a eliminar, porque depende también de los factores que estén generando esa humedad, pero se puede tratar, y probablemente en el tiempo, ya con el paso de muchos años, tendremos que hacer un tema de retoques y ese tipo de cosas, pero es importante que tengamos en cuenta eso. Una cosa es prevenir y otra cosa es tratar. Sí, o sea, si de pronto les ha llegado alguna reclamación de que usaron pintura impermeabilizante y la pintura no soluciona el problema, fue porque de entrada el problema no se solucionó. Entonces, como dice Joan, hay que hacer el diagnóstico, eliminar la humedad y ahí sí, en ese caso, pintar o estucar. Expertos, por favor comenten si han usado la pintura impermeabilizante y cuál es su favorita de todas nuestras pinturas. Listo, Joan, ¿de qué más hablamos? Bueno,
Es importante tener presente también que de acuerdo a la humedad pues va al tratamiento. La aplicación de los productos también es un factor que incide mucho en el desempeño de una correcta solución. Sí. Vemos, por ejemplo, casos típicos en terrazas o en cubiertas, donde, por ejemplo, hay existencia de un producto ya aplicado, un manto asfáltico, algún tipo de emulsión asfáltica, otro impermeabilizante, que no necesariamente es que haya sido malo, sino que probablemente su especificación o su aplicación no fue la ideal para esa necesidad de impermeabilización. Entonces, cuando tenemos cubiertas o terrazas que ya tenemos una aplicación previa de un impermeabilizante existente, Sí. pues ahí tenemos que hacer un tema de remoción o limpieza adecuada de esa superficie, es decir, preparas bien esa superficie para que nos reciba de la nueva solución o el nuevo producto. O sea que si en este caso yo tengo mi terraza con un impermeabilizante X y volver a impermeabilizar porque ya pasó el tiempo, pues y ya hay que volver a impermeabilizar, tengo que remover todo el impermeabilizante. Sí, probablemente si el impermeabilizante que tengo aplicado o que tengo existente allí tuvo alguna falla por cualquier factor, debo hacer o tratar de remover lo mejor que pueda esos residuos de impermeabilizante, imprimar la superficie, preparar la superficie para aplicar una nueva solución, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando normalmente aplicamos una nueva solución sobre algo ya existente y no hacemos una buena limpieza o remoción, no estamos haciendo nada, porque si falla la base que tenemos ahí, pues va a fallar la nueva impermeabilización. Tenemos el Advance, muy conocido por nuestros maestros y muy utilizado por muchos de ellos, que no solamente se convierte en un impermeabilizante, sino que es un preparador de superficies. Es decir, este producto yo lo puedo aplicar después de haber hecho esa limpieza adecuada. Nos van a quedar rastros del impermeabilizante viejo, es normal, es difícil removerlo todo, pero nos puede servir como un imprimante sobre esos residuos, sobre esos rezagos que hayan quedado de la solución anterior. Imprimamos y lo que hacemos posteriormente es tratar de protegerlo. Entonces, es una alternativa y es una recomendación que damos, es revise el estado actual de la superficie, si ya tiene una humedad, y revise si es necesario imprimar y remover bien soluciones que se hayan aplicado anteriormente. Claro que sí. Contémosles también a nuestros expertos cuántos años de garantía tiene Paraguas Advance 2 en 1. Bueno, nuestros impermeabilizantes, muchos de nuestros expertos sabrán que manejamos impermeabilizantes que pueden rondar los 7 años, los 12, los 15, los 20 años. Esto está en función también del mantenimiento que debo hacer de cada cierto periodo. ¿A qué queremos llegar con esto? Dependiendo de la frecuencia de mantenimiento que yo quiera realizar en el espacio que vaya a impermeabilizar, es que elijo la solución. Cada 7, cada 12, cada 15, cada 20 años. También está dado de acuerdo también al presupuesto que estoy dispuesto a invertir. Sabemos que muchos clientes quisieran tener una solución muy efectiva, de largo plazo, de larga durabilidad, pero que infortunadamente en algunos casos su presupuesto inicial puede que sea un poco apretado. Entonces podemos tener productos que se adecúan a esa solución, que son productos con excelente desempeño y que también ofrecen ciertas garantías. Entonces, en Advance tenemos 20 años, por ejemplo, pero tenemos impermeabilizantes como el multipropósito que nos ofrece 7 años, tenemos el Paraguas Ultra que nos ofrece 12 y tenemos también otros impermeabilizantes que nos pueden ofrecer hasta 20 años de garantía, donde pues normalmente no requerimos de mantenimientos tan periódicos. Ok, me gusta lo que estás mencionando, por ejemplo, ¿cómo sería el mantenimiento de...? Bueno, el mantenimiento también va en función de la correcta aplicación. Okay. Nos explicamos. Estos productos tienen una gran ventaja y es que como son productos acrílicos o de otros componentes que se aplican en frío, no requieren de aplicación de soplete ni herramientas especializadas, se pueden aplicar con brocha o con rodillo. ¿Cuál es la recomendación también acá? Que se haga preferiblemente con una superficie que tenga el menor nivel de humedad posible, para evitar que se nos vaya a embombar o a levantar con el tiempo. Entonces aplicamos con brocha y con rodillo el producto sin ningún inconveniente. Sí. Luego de haber hecho esa aplicación, debemos tener en cuenta que en las cubiertas, por ejemplo, o en los baños, en la parte de abajo de la ducha,
hay unos puntos críticos que se llaman cambios de plano o medias cañas, como el nombre típico que solemos conocer. En esos cambios de plano, en esas medias cañas, debemos hacer un refuerzo con tela poliéster. En lo que son los desagües y en lo que son los cambios de plano, se recomienda reforzar con tela de poliéster. Es una tela que es 100% en poliéster, no contiene algodón, no se va, digamos, a deteriorar tan fácil, se aplica muy bien, evita que se generen ciertas arrugas cuando hacemos la aplicación en el cambio de plano. Entonces, a pesar que todos nuestros impermeabilizantes vienen reforzados con fibra para aplicar en la superficie, en los cambios de plano que son tan críticos, ahí debemos hacer ese refuerzo. Si hacemos esta correcta aplicación, preparación de la superficie, si seguimos paso a paso las recomendaciones, probablemente en nuestro mantenimiento solo sea aplicar una capa nueva de impermeabilizante. Pero si no, y tenemos filtraciones en los cambios de plano, o tenemos alguna patología donde se desprenda el impermeabilizante por una inadecuada preparación de la superficie, pues vamos a tener que hacer un trabajo más dispendioso. Ok, maestros, ya hemos mencionado algunos de los paraguas que tenemos o de los impermeabilizantes. Empiecen a comentar y la primera persona que comente cuántos paraguas tenemos en nuestro portafolio se va a llevar un bono de Popsi por 20.000. Así que empiecen a comentar ya mismo. Mi nombre completo es Fabio Alexander Bulla Rodríguez. Mi nombre es María Cristina Montenegro Saavedra. Mi nombre Néstor Sandoval. Mi nombre es Alex Pulido. Yo me llamo Hugo Rodríguez. De niños todo el mundo queremos manejar el avión, ser bombero, ser el policía, ¿no? Pero realmente sí, a mí en algún momento me llamaba la atención la pintura. Uno aprende todos los días. Esto es una pasión. El ambiente, cuando tú entras, uy, esto abre la puerta, es una cosa agradable que seguro que usted no se quiere ir de ese cuarto donde estás pintando. Me encanta estar con mi broche y mi rodillo todo el día. Te concentras, pintas tranquilo, estás haciendo tu recorte con la brocha, estás pendiente de los detalles. O sea, nosotros cualquier pinturita chiquita, no, hasta que no esté, somos muy perfeccionistas. Es la motivación del día a día, yo levantarme a las 5:30 de la mañana, ir a trabajar, ir a realizar mis cosas con el corazón. Lo que más me llena de orgullo es el reconocimiento y el voz a voz que eso genera, el boom que genera tu trabajo. Y me siento feliz y me siento satisfecho. Es una satisfacción para uno que el cliente diga, no, me aconsejó muy bien. Tú deberías comprar una pintura Corona. ¿Por qué? Porque primero, la garantía. No se siente el olor. Tu trabajo va a ser rápido, tu trabajo va a ser de calidad. Pues que son buenísimas, ¿sí? 100% garantizada que la pintura no se le desborona y no se le corre a lavar. Una pintura que no tenga bastantes químicos es muy buena. Si yo no cuido mis pulmones, ¿quién lo hará por mí? Si yo no cuido los pulmones de mis compañeros de trabajo, ¿quién lo hace por ellos? Joan, en los comentarios nos preguntan que si es verdad que tenemos un paraguas que además de ser impermeabilizante también es aislante térmico. Sí, de hecho manejamos un producto que cumple la función de impermeabilizar, especialmente cubiertas y terrazas, y también tiene ese beneficio de servir como un aislante térmico. Se llama paraguas Coolguard. Okay. Es un producto que lo que hace básicamente es que con la tecnología que maneja nos ayuda a que en zonas costeras, por ejemplo, en lugares donde tenemos la cubierta, la terraza, es un tema de temperatura alta, la podemos aplicar en la superficie y aparte de que nos sirve como impermeabilizante, nos ayuda a reducir un poco o dramáticamente la sensación térmica al interior de la edificación. Hay que ser muy claros con esto, y es que él ayuda o contribuye a reducir la sensación térmica al interior. Eso también depende de otros factores, por ejemplo, de la altura de la vivienda. Entre más altura, habrá un tema de mayor circulación de aire, puede que eso contribuya. Digamos también del ingreso de aire, o por ejemplo qué tantas ventanas tiene, ¿no? Puertas, etcétera. Ese tema de la recirculación también nos puede ayudar un poco. Sin embargo,
yo puedo aplicarlo en mi cubierta, en mi terraza, en la superficie externa, y aparte que me cumple esa función de impermeabilizar, también me ayuda a reducir la sensación térmica al interior, y posteriormente lo que hace es que el cliente que esté allí habitando ese lugar o haciendo algún tema de actividad, pues va a ver reflejado esa sensación térmica en un tema de mayor comodidad. No es que reemplace un aire acondicionado, pero probablemente en aquellas zonas el uso del aire acondicionado no tenga que ser tan frecuente o no tenga que estar en un nivel de temperatura tan bajo que habitualmente es lo que ocurre. Ok, y como estamos mencionando ahorita, los años de garantía, por ejemplo, este tiene 12 años de garantía. Entonces, expertos, comenten si ya conocían paraguas Coolware, y si no lo conocían, empiecen desde ya a utilizarlo, porque la verdad tiene muchas ventajas y muchos beneficios, sobre todo en la costa Barranquilla, Santa Marta, Cartagena. Entonces ya saben. ¿Con cuál quieres que sigamos? Bueno, hay que tener en cuenta también con el tema de los impermeabilizantes, que dependiendo también de esa composición que el impermeabilizante tenga o ese principio activo, podríamos llamarlo de alguna forma, es que está orientado a eso, porque nuestros maestros muchas veces nos preguntan, bueno Joan, pero ¿a qué se debe que tenga 7, a qué se debe que tenga 12 años? Puede ser, por ejemplo, también a esa composición que tenga. Paraguas multipropósito y paraguas ultra normalmente son impermeabilizantes, que en este caso son impermeabilizantes con resinas acrílicas de alta resistencia, viene reforzado con las fibras, y son productos dentro de la categoría de acrílicos. Entonces son productos que me dan buena resistencia, por ejemplo, para impermeabilizar cubiertas, terrazas. En el caso del ultra puedo trabajarlo, por ejemplo, para techos, para la parte del baño, la parte de la ducha. Entonces son productos que tienen buen desempeño en esos espacios. Algunos, por ejemplo, como el paraguas cubiertas y terrazas, o inclusive como el Coolware, ya vienen aparte de resinas acrílicas o aparte de acrílicos, vienen también con otros componentes uretanos que nos ayudan a tener un mejor desempeño. Es decir, hay una mezcla de esos dos componentes dentro del mismo producto, nos da un mejor desempeño, nos permite soportar emplazamientos temporales, no permanentes, y que también pues podemos aplicarlo en diferentes espacios, cubiertas, terrazas, en el baño si quiero. Él se aplica normalmente en cubiertas y terrazas, se aplica como un azul muy tenue, y cuando seca, seca completamente blanco, y el hecho de que seque blanco también pues ayuda un poco a traducir en que se refleje ese rayo del sol, y ofrecemos 15 años. Entonces, dependiendo de su componente principal o activo, el impermeabilizante puede darnos ese tiempo de garantía en años, pero también darnos la confianza que está diseñado para lo que yo lo requiero. Si por ejemplo necesito en una piscina, eso es algo que debo analizar, un diagnóstico, que voy a impermeabilizar una piscina. Entonces una piscina confluye muchos factores como el agua permanentemente almacenada, la utilización de agentes químicos para la desinfección o limpieza, la presión que puede ejercer esa agua y la sobrepresión cuando se utiliza el impermeabilizante, de tener la suficiente elongación o elasticidad para que permita soportar digamos esos cambios súbitos de presión y que no se vaya a desprender. Entonces también depende del uso que le vamos a dar, voy a elegir la solución. Ok, listo. Entonces hemos hablado de las piscinas, hemos hablado de los baños, hemos hablado de las terrazas. Ya, por ejemplo, en una ventana, ahora que estamos en temporada de lluvias, que uno no sabe que tiene una humedad hasta que llega, en una ventana, ¿qué solución podríamos dar? Bueno, hay que identificar cuál es el factor de filtración en la ventana. Por lo general, en las ventanas se ve habitualmente, o se reconoce habitualmente, un tema de humedad, es por el perímetro de la ventana. Okay. Es decir, probablemente el contorno de la ventana, los sellos, haya algún sello que no se haya aplicado de adecuada forma, o que haya fallado, hay una filtración de agua, lamentablemente por eso. O también puede ser que en la parte exterior de esa edificación, en mi parte interna está estucado y pintado, pero en la parte externa es una superficie muy porosa que no tiene protección de nada, ni de una pintura, ni de ningún elemento. Entonces llueve, penetra en la superficie, el agua va a viajar y esa agua va a tratar de buscar salida, y por lo general lo hace afectando la parte interna. Entonces también es ideal que protejamos la parte externa con algún hidrófugo, si es un producto natural,
una piedra o un ladrillo a la vista, etcétera, o con alguna pintura o con cualquier elemento que nos ayude o que nos contribuya un poco a que cuando llueva el agua no penetre tanto en los sustratos o en la superficie, Sí. que no viaje hacia el interior. Sin embargo, a veces puede pasar Sí, que por fuera no podemos hacer nada. sí, porque si vivo en un, ¿cómo es que es en propiedad horizontal? Si no es lo que hace la administración, paila. Exactamente, entonces si quiero trabajar o tratar a nivel interno y por fuera no puedo hacer nada, entonces puedo hacer la aplicación de la pintura impermeabilizante, que en este caso nos podría servir como para tratar de contener un poco esa patología que se me está presentando o esa novedad. Igual hacemos como el diagnóstico completo, pues de cuál sería la situación, si es la fachada al exterior o si puede ser nuestra ventana. O los sellos exactamente aplicados a nuestra ventana, y tenemos una solución en sellos pues muy amplia que muchos de nuestros especialistas conocen. Claro que sí. Primero, debe perforarse el muro a una inclinación de 45 grados con una broca de 1/4 de pulgada, dejando 15 centímetros entre cada perforación, a una altura de 5 centímetros del piso. Insertar un embudo en cada perforación hecha. Y, a través del embudo, disponer 300 mililitros de barrera Corona por cada perforación. Siete días después de la aplicación o una vez seca la superficie, raspar el muro y aplicar pintura impermeabilizante Corona. Resanar el área con masilla impermeabilizante Zócalo Corona, pulir con lija y remover el polvo. Finalmente, dé acabado según su necesidad o preferencia con pintura Corona. Listo, expertos, ¿cómo van? ¿Qué dudas tienen? Por favor, comenten, nosotros vamos a tratar de responderlas acá y si no, igual también las vamos a responder por los comentarios. Y para las personas que de pronto apenas se están conectando y se han perdido un poco de lo que hemos hablado, Joan, como un 1, 2, 3 de lo que hemos visto sobre impermeabilizantes. Bueno, el 1, 2, 3 al momento de tener en cuenta antes de hacer un proceso de impermeabilización. Entonces, primero reconocer el tipo de humedad o hacer un diagnóstico, cuál es el tipo de humedad que nos está afectando o cuál es la necesidad de impermeabilización, porque puede ser que no tengamos un problema necesariamente, sino que lo que queremos es prevenir a futuro algún tema de humedad. Que es lo que deberíamos hacer siempre y no cuando ya el problema está. Exactamente. Entonces, hacer un diagnóstico de lo que queremos impermeabilizar o la necesidad de impermeabilización que queremos en el espacio que necesitamos. 2, elegir la mejor solución de acuerdo a esa necesidad de impermeabilización. Si podemos tratarla con la solución de pintura impermeabilizante y estuco Zócalo, si lo podemos hacer con un impermeabilizante para multipropósito, ultra, cubiertas y terrazas. Si queremos, por ejemplo, para una piscina el tema del Advanced 2 en 1 o de otra solución, por ejemplo. Puede pasar a veces, y es raro, temas en fosos de ascensor. ¿Cuál será la solución en este caso? Si alguno de estos nos sirve, o también invitamos a nuestros maestros para que vean también a través de nuestro canal de YouTube soluciones de impermeabilización, por ejemplo con morteros impermeables, que pueden ser una alternativa interesante, y tenemos también un portafolio muy amplio allí que se puede utilizar para diferentes necesidades de impermeabilización. Entonces, segundo, reconocer la mejor solución de acuerdo al diagnóstico realizado.
Y lo tercero y no menos importante es una correcta preparación de la superficie y aplicación de la solución. Si es necesario retirar o no, imprimar, lavar con hipoclorito y con agua, retirar excesos de grasa o de polvo, si es necesario, por ejemplo, que la superficie esté lo suficientemente consolidada o no, y posteriormente la aplicación de nuestros productos con las herramientas necesarias. Listo. Yo, por ejemplo, la pregunta ahí es que después de usar el impermeabilizante, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para seguir como con el siguiente paso? Bueno, eso depende. Por ejemplo, a veces tenemos la necesidad de impermeabilización de un espacio que posteriormente lo vamos a enchapar, sí, como el caso de un baño. Entonces debemos reconocer primero cuánto es el tiempo que puede tardar nuestro impermeabilizante en secar entre capas. Eso es muy importante. Detrás de nuestros empaques vienen unas instrucciones, unas recomendaciones, también en nuestra página de corona.com. ¿Están las fichas técnicas? Está la ficha técnica que pueden descargar gratuitamente. Ya les dicen cuánto es el tiempo de secado. En algunos pueden ser entre 4 a 6 horas, en otros puede ser muy rápido, en 3 horas el secado entre capas. Entonces hay que reconocer también cuánto es el tiempo de secado de acuerdo a la solución que yo vaya a utilizar, pero en algunos pueden pasar esos promedios. Lo otro es también tener muy presente que si tenemos cubiertas y terrazas que van a ser transitables, reconocer si el impermeabilizante que vamos a aplicar o la solución nos permite transitar el lugar o debemos protegerlo. Muchas de las fallas que se dan en cubiertas y terrazas especialmente es porque se aplica el impermeabilizante, no está diseñado para soportar el tránsito, así sea ocasional. Termina desprendiéndose la membrana o la capa del impermeabilizante, que pues, por lo que vemos obviamente en secado no es que sea algo robusto, es algo más bien delgado, y lamentablemente allí tenemos un problema de emposamiento y de filtración de agua. Entonces reconocer si también nos sirve para el tema de ser transitable o no. Algunos morteros impermeables nos sirven para ese fin, no necesariamente tenemos que enchapar. No, Joan, yo creo que ha sido muy chévere y muy enriquecedor todo este espacio. Te agradezco mucho el que estés aquí. Muchas gracias a todos los expertos que están conectados. Si de pronto no resolvimos la pregunta igual, déjenosla, que en los comentarios va a quedar la respuesta. Y muchas gracias por conectarse. Nos vemos en un próximo capítulo de Facebook Live. Chao. Para nosotros no hay mayor felicidad que la del saber que usted está creciendo como profesional de la mano del Club Maestros Corona Agrival. Gracias por conectarse.